Buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con las charlas de este curso. En concreto, hoy la charla que vamos a ver es la de anticoncepción y menopausia. Me parece que es un tema interesante y que, bueno, pues como todos ustedes son profesionales sanitarios, ya saben que además me parece que es un tema bastante necesario porque, como vamos a ver posteriormente, las mujeres en esta etapa de la vida con mucha frecuencia están un poco asesoradas o poco dispuestas a utilizar un método anticonceptivo o poco informadas de los mismos, ¿no? Yo creo que todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. En este curso, además de la charla que vamos a ver, luego discutiremos un caso clínico. La idea es un poco, pues, discutirlo con la participación de todos ustedes mediante el chat y, aunque lo comentaré al final, también para los compañeros que no se hayan podido conectar todavía, habría que hacer un trabajo y en principio la, la idea sería un pequeño trabajo. O sea, la idea sería que pusieran un poco las consideraciones sobre, bueno, pues recientemente seguimos con la pandemia COVID, que ha supuesto una limitación, en un primer momento una limitación importante de la movilidad, y sobre esto se está trabajando mucho y se están sacando muchos artículos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería ver si ustedes podrían valorar si esta situación ha producido un cambio en las relaciones sexuales en las mujeres en esta etapa, en la etapa de la perimenopausia, si, si ese cambio puede estar influido o puede de alguna manera por el método anticonceptivo que se utiliza en estas etapas de la vida, y cómo los profesionales sanitarios vamos a poder orientar, o si hemos sido capaces, hemos tenido herramientas suficientes para orientarles en el uso, en la prescripción o en el mantenimiento del método anticonceptivo. Entonces, para eso les proporciono una serie de documentos, unos artículos y los que ustedes puedan encontrar, pues un poco para situar la situación. Realmente yo no he encontrado artículos que tengan una diferencia específica en relación con la edad, pero sí plantean la problemática. Unos datos de las encuestas de la SEC, que ahí sí que hay diferencias en relación con la edad, y las recomendaciones del Royal College y las recomendaciones de la SEC en cuanto al asesoramiento que se podía hacer y que se recomendaba hacer en esa situación. Entonces yo creo que a continuación ya podemos ir empezando para la charla de hoy, que, como hemos comentado, sería anticoncepción y perimenopausia. Efectivamente, la menopausia no sería imprescindible, no sería necesario en esta etapa el utilizar un método anticonceptivo. El primer planteamiento es si es necesario utilizar un método anticonceptivo en esta etapa de la vida. Vemos cómo la clasificación de las diferentes etapas la tenemos en la parte esta de la diapositiva. En relación al concepto de climaterio, y lo comento un poco a título anecdótico, habitualmente estamos acostumbrados a asociar el climaterio con el periodo de perimenopausia. Sin embargo, tendencias actuales continúan este periodo de la vida hasta etapas, años más avanzados, hasta los 65 años, y a partir de ese momento han decidido utilizar un término que a mí me parece como muy feo para unas mujeres tan jóvenes, que es el de geripausia, las mujeres mayores de 65 años. Pero nosotros nos vamos a concentrar en este periodo de pre-perimenopausia. Y en concreto nos vamos a concentrar en el periodo de hasta los 55 años, que es la edad en la que se supone que ya la fertilidad ha desaparecido. Entonces, y es la edad en la que, como veremos posteriormente,
se recomienda mantener el uso de métodos anticonceptivos en mujeres que evidentemente todavía no se encuentran en una situación de menopausia establecida. Vemos que el porcentaje de mujeres en estos años de la vida es del 11,2% de todas las mujeres, lo que supone un total de 5 millones. Por supuesto, no todas estas mujeres precisan anticoncepción. Muchas de ellas están ya en la menopausia y no la van a necesitar, pero realmente es un volumen importante y hay que prestar atención. Además, sabemos que en este periodo de la vida, si se produce un embarazo, va a haber un mayor riesgo por un mayor número de alteraciones cromosómicas, por un mayor número de abortos espontáneos, por un incremento en las complicaciones del embarazo y se puede producir también un aumento en la mortalidad materna. Yo, esta diapositiva, a mí es una diapositiva que la he utilizado en alguna otra ocasión, no sé si uno de ustedes me la habrá visto en ese momento, pero para mí es que refleja mucho la situación que veo con muchísima frecuencia en la consulta. Y supongo que ustedes que son clínicos, pues les pasará un poco lo mismo. Entonces nos encontramos con una mujer que viene a la consulta. Yo siempre introduzco el método anticonceptivo que utiliza una mujer en edad fértil, es una pregunta que hago habitualmente y con una cierta frecuencia me dicen que ninguno. Bueno, pues no utiliza ningún método anticonceptivo, se puede quedar embarazada. Si quiere usted quedar embarazada, entonces no, por favor, yo no me quiero quedar embarazada en este momento. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor no mantiene relaciones sexuales. ¿Mantiene usted relaciones sexuales? Sí, pero ya tengo 44 años y no me voy a quedar embarazada. Con mi edad no me voy a quedar embarazada. O mi hijo pequeño tiene ya 7 años y en estos 7 años no me he quedado embarazada. Ya a mi edad no me voy a quedar embarazada. Ya a mi edad no soy fértil, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han tenido experiencias en este sentido, pero yo desde luego es un diálogo que sí que tengo con una cierta frecuencia y que me causa esta situación de perplejidad, ¿no? O sea, es algo en principio como un poco eh, absurdo, ¿no? Porque aunque efectivamente el número de nacidos en mujeres de más de 40 años es una tasa baja, aquí tenemos un gráfico de barras con la tasa de fertilidad, la tasa de fecundidad, perdón, por 1000 mujeres y como vemos la tasa es una tasa muy baja, pero sin embargo hay mujeres que se quedan embarazadas y que tienen hijos. Es verdad que en esta tasa podemos tener también incluido aquellos hijos que embarazos originados a través de técnicas de fertilización, porque evidentemente las mujeres por encima de 40 años, de 40 a 45 años, en muchas ocasiones no tienen sus deseos genésicos cumplidos y lo que están haciendo es lo contrario, es buscar una gestación. Pero bueno, vemos que las mujeres se embarazan en estas edades y que efectivamente hay mujeres que al revés están buscando un embarazo, pero otras no lo quieren en absoluto y entonces nos vamos a las tasas de interrupción voluntaria de embarazo. Esta es la gráfica del último año, hasta el año 2020. Como ven ustedes, bueno, pues el Ministerio todos los años hace una valoración de estas tasas y bueno, pues analiza muchas cosas, entre otras de ellas la edad. Entonces, las mujeres mayores de 40 años pues tienen una tasa de abortividad baja, pero constante. O sea, podemos ver que de los datos que se han recogido desde el año 2011 no se han producido en modificaciones, no ha habido una disminución en esta tasa de abortos. Y yo creo que esta es una situación que nos debe hacer reflexionar, que es una situación por la que indudablemente ninguna mujer quiere pasar. ¿Qué métodos anticonceptivos están utilizando en España las mujeres entre 40 y 49 años? Estos datos son datos sacados de la encuesta de anticoncepción de la SEC del año 2020. La SEC, ya saben ustedes que periódicamente, aproximadamente cada 2 años,
continúan las encuestas de anticoncepción que previamente habían iniciado, habían realizado el grupo Dafne, y nos da una imagen, nos da una fotografía de nuestra situación en este momento. Cuando hablamos del total, estamos hablando del total de uso de métodos anticonceptivos en todas las edades, ¿vale? Y luego, pues hay una distinción entre 40 a 45 años y 45 a 49. Las mujeres de esta edad, igual que el resto de las edades, el método anticonceptivo más utilizado, como ven ustedes, es el preservativo, tanto en el primer tramo de edad como en el segundo, seguido de la píldora combinada, y aquí aumenta un poco más que en otras edades el uso de la anticoncepción intrauterina, tanto el DIU hormonal como el DIU de cobre. El DIU de cobre está un poco similar, el hormonal sí es un poquito mayor que en otras edades, y los irreversibles. Cuando estamos hablando también, y esto es otra de las cosas que quiero también que queden claro, en ningún método anticonceptivo los porcentajes de mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo y se encuentran en una situación de riesgo de embarazo no son estos. O sea, esta es una encuesta que se hace a todas las mujeres en edad fértil. Y dentro de estas mujeres en edad fértil, pues hay un porcentaje de mujeres que no mantienen relaciones sexuales y no precisan de anticoncepción. Entonces, esas mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo, pero no se encuentran en una situación de riesgo de embarazo, o por el contrario, están buscando embarazo. Es decir, hay situaciones en las que no se utiliza un método anticonceptivo, pero eso no implica que haya una situación de riesgo de embarazo no deseado. En estas edades, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, pues lo primero es que la edad por sí misma no se constituye ninguna limitación para el uso de ningún método anticonceptivo. Me imagino que todos ustedes conocen los criterios médicos de elegibilidad de la OMS y de las otras sociedades y instituciones como puede ser la CDC o el Royal College, en el que se cruzan determinadas condiciones médicas con diferentes métodos anticonceptivos, y lo vamos a clasificar en una serie de categorías que habitualmente oscilan del 1 al 4. El 1 es que no hay ninguna limitación para el uso de ese método en esa condición médica. El 2, que los beneficios superan a los riesgos. El 3, que los riesgos superan a los beneficios. Y el 4, que no se debe utilizar en ninguna circunstancia. En esos casos, como ven ustedes, todos los métodos anticonceptivos, píldoras, solo gestágeno, inyectable del acetato de medroxiprogesterona, el implante, los DIUs, etcétera, se están moviendo en las categorías 1 y 2, es decir, se están moviendo en las categorías en las que se pueden usar esos métodos anticonceptivos. Cuando hablamos de métodos naturales o métodos irreversibles, se utiliza otro tipo de clasificación en el que, por ejemplo, los métodos naturales nos lo van a dar con una categoría C, que quiere decir cuidado. El método se puede utilizar en condiciones de rutina, pero con precauciones adicionales. ¿Qué tenemos que considerar en estas circunstancias? Pues que hay una menor tasa de fallo anticonceptivo porque las mujeres son menos fértiles, que habitualmente hay una menor frecuencia en las relaciones sexuales, que son mujeres que suelen tener un mejor cumplimiento y que hay un aumento de riesgo para algunas enfermedades. Aumento de riesgo que sí que en ocasiones son riesgos asociados a la edad, como pueden ser en ocasiones los riesgos cardiovasculares, y si otras ocasiones son riesgos asociados a esa situación de perimenopausia, esos cambios hormonales que se están produciendo en este momento. Como ya sabemos que se produce una alteración de la función endocrina con una primera fase de hiperestronismo relativo, en la que nos van a aparecer toda esa serie de síntomas ya conocidos, el sangrado menstrual abundante, etcétera, y una segunda fase de hipoestrogénica, en la que ya pues, pueden aparecer los sofocos, la irritabilidad, el insomnio, etcétera, etcétera. Y estas circunstancias pues, pueden afectar a la calidad de vida de las mujeres
y aumentar aquellas patologías que sean estrógeno dependientes. En esto los anticonceptivos tienen un papel importante, como vamos a ver posteriormente. ¿Qué pasa con los métodos naturales? Hemos visto que el preservativo es el método anticonceptivo que más, lo comentaremos posteriormente. Estamos hablando efectivamente de aquellos métodos naturales que están basados en la existencia de un ritmo cíclico y que lo que se intenta es evitar los días de mayor riesgo de embarazo, como todos ustedes conocen, ¿no? Bueno, pues aquí en los documentos de la OMS hay una advertencia que nos dice que es una etapa en la que los sangrados son irregulares, las menstruaciones son irregulares, tanto en la perimenopausia como en la etapa de la menarquia. Y entonces el uso de estos métodos pues, puede resultar complicado y puede incrementar la tasa de fallos. En estos casos, la clasificación que se da es esa clasificación, esa categoría C que acabo de comentar. Con el preservativo, con los métodos barrera, el más utilizado es el preservativo en nuestro entorno. Con este tipo de métodos vemos como la edad por sí misma pues es una categoría 1. No va a suponer ninguna limitación para el uso de ninguno de estos métodos anticonceptivos. Bueno, pues efectivamente lo pueden utilizar las mujeres en esta etapa de la vida. Y en cuanto a los beneficios que pueden obtener, pues bueno, pues ya sabemos que el preservativo lo que proporciona es una protección frente a infecciones de transmisión sexual, que no vamos a olvidar que es un momento en el que las mujeres perimenopáusicas son mujeres sexualmente activas. En esta encuesta poblacional que ha realizado la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que se está terminando de analizar en estos momentos, pues vemos como la mayoría, 8 de cada 10 mujeres perimenopáusicas van a ser sexualmente activas. La diapositiva de abajo vemos también cómo el riesgo de adquisición de la infección por el VPH, bueno, pues en mujeres mayores de 45 años hay un riesgo de adquisición de un 12,4%. En muchas ocasiones son etapas de la vida en las que se inician nuevas relaciones, nuevas parejas y bueno, pues se puede producir un incremento en infecciones de este tipo, ¿no? El preservativo evidentemente va a ayudar entonces a prevenir esta situación. Pero también es verdad que no va a proporcionar ningún otro beneficio, no va a aliviar síntomas que la mujer pueda tener en este momento, como vemos posteriormente, y que siempre tenemos que recomendar una doble protección siempre que se inicia una nueva relación sexual, etcétera, y una mujer está utilizando un método como anticonceptivo. Eso no quita que no utilice el preservativo con su efecto preventivo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Si seguimos, aquí nos vamos a preguntar si aquellos métodos de corta duración, los SAD, pueden ser una buena opción en este momento. En cuanto a definición de SAR, MAR o LAR, está, pues a veces no está claramente definida. Se consideran los LAR, los métodos de larga duración, aquellos métodos que duran más de 3 años, se considerarían. En otras ocasiones son métodos en los que se había incluido el acetato del inyectable de 3 meses. Y bueno, actualmente se está proponiendo un poco la denominación de anticoncepción reversible de media duración para este método anticonceptivo, recomendando a lo mejor duración de más de 3 años, que sería el implante y la anticoncepción intrauterina para los de larga duración, y nos quedaríamos los SAR para aquellos métodos que son de utilización diaria, semanal o mensual, es decir, la píldora anticonceptiva combinada de estrógenos y gestágenos, el anillo o el parche. En estas mujeres las contraindicaciones son las mismas que en cualquier que en edades menores, pero tenemos que considerar
que con la edad el riesgo de tromboembolismo venoso aumenta y sabemos que los métodos anticonceptivos tienen un pequeño incremento de riesgo. Y aquí sí que quiero insistir muchísimo en que el incremento de riesgo que proporciona el anticonceptivo por sí mismo es pequeño, porque efectivamente, incluso en estas edades, son eventos que son muy poco frecuentes. En cifras absolutas, la situación siempre va a ser un riesgo muy bajo, pero es verdad que a más edad pueden aumentar más patologías que puedan incrementar ese riesgo cardiovascular. Hay alguna evidencia de un incremento de riesgo de cáncer de mama que es bajo. Esto el Royal College, las guías del 2019, que yo les recomiendo que se la bajen de internet porque es de acceso libre y bueno, está perfecta, nos hablan de un pequeño incremento de riesgo de cáncer de mama que desaparece tras 10 años del cese, que son mujeres que están controladas. Y como he comentado hace un momento, pues hay que tener en cuenta a la hora de hacer esta prescripción otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que pueden aumentar con la edad. Puede ser la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la hiperlipidemia y seguir los criterios médicos de elegibilidad de los métodos anticonceptivos en situaciones de este tipo. Considerar que los anticonceptivos combinados con levonorgestrel o noretisterona potencialmente tienen menor riesgo que otras combinaciones con otros estrógenos y considerar también que esta misma situación se produce cuando estamos utilizando anticonceptivos combinados con estradiol, con el estrógeno natural. Recientemente tenemos ya los resultados de post comercialización de la combinación del estradiol con acetato de nomegestrol y si efectivamente el riesgo tromboembólico es un estudio de no inferioridad, es al menos igual, son igual de seguros que las combinaciones de levonorgestrel. Utilizar las combinaciones con menor dosis de estrógenos y recomendar, y eso lo veremos después, cambiar a otras opciones a los 50 años. ¿Qué beneficios? Pues hombre, la mejoría de la dismenorrea, salvo que la mujer continúe con una patología como puede ser la endometriosis, pues no va a ser quizás uno de los efectos más asociados a estas etapas de la vida. La disminución de sangrado sí, el control del ciclo también, la mejoría de los síntomas neurovegetativos, y en este caso se pueden utilizar pautas continuadas o prolongadas. La disminución del riesgo de cáncer de ovario y endometrio y de cáncer colorectal y la prevención de pérdida de masa ósea son efectos beneficiosos pues muy adecuados para esta etapa de la vida. Las recomendaciones, pues como hemos comentado antes, aquí hay otra serie de guías referenciadas que coinciden en recomendar utilizar combinaciones con dosis bajas de estrógenos, que si existen alteraciones relacionadas con la menstruación se puede utilizar una pauta, como hemos comentado, prolongada, continuada. El anillo vaginal, que tiene, bueno, pues puede ser una buena opción en este momento. Y como acabo de comentar, las combinaciones con estrógeno natural, con estradiol, tienen un menor impacto en la síntesis de las proteínas hepáticas y parece ser que su perfil vascular es bueno y como ya he dicho, en los estudios que se han realizado es al menos similar al de las pautas combinadas con levonorgestrel. Es al menos porque el estudio está programado como un estudio de no inferioridad. Las píldoras de solo gestágenos pues tienen un beneficio en estos casos, que se pueden utilizar hasta edad mayor que los anticonceptivos combinados, como vamos a ver posteriormente. Pero sabemos que las píldoras de solo gestágeno, los métodos de solo gestágeno en general, son más seguros, que no se han asociado a un incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, que hay una evidencia limitada, pero hay evidencia de que no se produce una pérdida de masa ósea
no se ha encontrado asociación con el cáncer de mama. Y lo que sí hay que informar siempre que vayamos a asesorar o a recomendar un método de este tipo, pues es que hay que insistir en que el patrón de sangrado hay que informar, no insistir, que el patrón de sangrado es un patrón de sangrado irregular, porque una de las causas que podemos tener de abandono de un buen método anticonceptivo es que efectivamente la mujer lo empiece a utilizar y de repente pues empiece con los sangrados que nosotros conocemos que son normales en estos métodos, pero que le puede producir una preocupación si no está informada previamente. Dentro de los métodos que hemos estado comentando, la píldora del anillo del parche, la píldora de sologestágenos o el acetato de medroxiprogesterona, estas son aquellas condiciones 3, 4 de los anticonceptivos hormonales combinados, aquellas condiciones médicas, como es fumadora mayor de 45 años, en la obesidad lo valora así el Reino Unido, no la OMS o la CDC, múltiples factores de riesgo arterial, tromboembolismo, todo esto serían categorías 3, 4 para los anticonceptivos hormonales combinados, pero ya hemos visto cómo los anticonceptivos, los métodos de sologestágenos son más seguros. Entonces, estas categorías, muchas de estas categorías 3, 4 se convierten en categorías 2, 1 cuando estamos hablando de anticonceptivos hormonales, de métodos de sologestágenos, de la píldora de sologestágenos. Si comparamos la píldora con el inyectable trimestral, con el acetato de medroxiprogesterona de POT, vemos que en este caso es un método con un mayor riesgo vascular, muy posiblemente debido a la importante dosis hormonal que tiene este inyectable. Ahí existe la posibilidad, se ha desarrollado de la inyección subcutánea, que es una menor dosis, son 104 en lugar de 150, pero en nuestro país no disponemos de ello. Y entonces por eso el acetato de medroxiprogesterona de POT, que ahí lo tenemos, que si es un LAR, que si es un MAR, tiene un mayor riesgo cardiovascular, es un inyectable que enseguida va a producir una pérdida de sangrado, va a producir amenorrea pues a la primera, a la segunda inyección, lo cual eso tampoco informado es un inconveniente. Sí que es verdad que una vez que se finaliza la utilización hay un retraso en recuperar la fertilidad, que eso pues a lo mejor en mujeres que todavía no han completado sus deseos genésicos y que ya tienen una edad avanzada, pues no es lo deseable. Hay una pérdida de masa ósea, que eso también es cierto, que se recupera al suspender el tratamiento, y en realidad no se ha encontrado un mayor riesgo de fractura, pero sí se recomienda pues, tener una importante actividad, un aporte de lácteos adecuados, etc. Con el implante anticonceptivo no hay una limitación por edad, lo vamos a cambiar cada 3 años y como hemos comentado con los métodos sologestágenos y con los intrauterinos no se ha encontrado un aumento de riesgo cardiovascular ni pérdida de masa ósea. Dentro de la anticoncepción intrauterina, el DIU de cobre. El DIU de cobre ya sabemos que cuando lo utilizamos el sangrado es más abundante. Entonces, lógicamente, no se va a recomendar en mujeres con un sangrado que sea abundante, que sea frecuente, que sea prolongado, como sucede en aquellas situaciones en las que nos encontramos en esa etapa de hiperestronismo relativo que hemos comentado anteriormente. Recordar que el DIU puesto por encima de los 40 años se puede mantener hasta que haya una menopausia establecida. Luego lo vamos a insistir sobre esto. En cuanto al DIU de levonorgestrel, indicación aprobada para el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Y el DIU que se pone por encima de los 55 años se puede mantener hasta la menopausia establecida o hasta los 55 años, si la mujer lo sigue precisando, excepto cuando estamos utilizando ese DIU de levonorgestrel como protección endometrial. En cuanto a la ligadura tubárica,
Bueno, pues en la ligadura tubárica únicamente decir que, bueno, actualmente que no hay opciones de SURE y que la ligadura tiene que ser una ligadura por laparoscopia que implica una cirugía, bueno, pues con unos riesgos que puede haber añadidos en ese sentido, ya a unos años avanzados en los que en un principio se supone que la menopausia va a llegar en un plazo más o menos corto, pues ahí siempre es conveniente evaluar el riesgo-beneficio. Pero además recomendar, tanto en estas edades como en todas las edades, que el implante anticonceptivo y el DIU de levonorgestrel, que son métodos reversibles, la eficacia es similar, incluso un poco mayor que la de la esterilización. Es más fácil de colocar, tiene menos riesgos y además va a presentar efectos beneficiosos añadidos y que en esta etapa de la vida de perimenopausia pueden ser muy, muy interesantes. O sea, ahora mismo sabemos que la ligadura tubárica, bueno, pues cuando ya bueno, la opción actual es realizar una salpingectomía bilateral en estos casos y sí que tendría ese efecto beneficioso de prevención de cáncer de ovario, pero no controla el sangrado, al revés, el sangrado suele ser más abundante después de una ligadura, no proporciona beneficios adicionales. Y si vemos las tasas de efectividad, que son las que nos interesan, que serían estas que tenemos aquí, de Trussell, pues entonces vemos cómo tanto la esterilización femenina como la esterilización masculina tienen cifras ligeramente, muy poquito, o sea, superiores, por ejemplo, al implante o similares al Mirena. Pero en cualquier caso, vamos a tener una altísima eficacia anticonceptiva con estos métodos. Ahora, pregunta. Aquí no voy a responder, vamos a ver el chat. Pregunta. Tenemos una mujer que tiene 47 años, ha tenido una relación sexual sin protección, no se quiere quedar embarazada y nos pregunta, ¿le vamos a recomendar la anticoncepción de urgencia? ¿Qué os parece? A ver, por el chat, ¿qué os parece? Bueno, pues me parece perfectísimo, me parece perfectísimo. Hasta todos los que estamos aquí opinamos que sí, se la vamos a recomendar. ¿eh? No, tanto la anticoncepción por vía oral del levonorgestrel como el acetato ulipristal no tiene ningún problema, la edad no va a suponer ningún problema en este sentido. La inserción de un dispositivo de cobre tampoco. Es verdad que es como anticonceptivo de urgencia es más complejo, únicamente más recomendable si luego ya la mujer se lo va a quedar como método anticonceptivo habitual. Y también es verdad que es el único caso en el que sí que hay que hacer una exploración pues para descartar que haya alguna patología uterina que no sea recomendable su utilización y puede complicar un poco más. Pero en cualquier caso, sin ningún problema, la pueden utilizar y no exponerse a un embarazo no deseado y sumar luego esas pequeñas tasas pero constantes de interrupciones de embarazo que hemos visto al principio de la presentación. El consejo anticonceptivo pues se hace como en todas las edades. Primero, una historia clínica para ver que esa mujer puede utilizar ese método, ver si cumple los criterios de elegibilidad, los beneficios y junto a la mujer elegir el método anticonceptivo, realizar las exploraciones y proporcionar el método elegido y por supuesto facilitar la accesibilidad para los problemas o las dudas que puedan surgir en esta situación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que utilizar estos anticonceptivos y cómo los manejamos? Bueno, si el método que está utilizando la mujer es un método no hormonal, si usa preservativo o un método natural o lleva puesto un DIU de cobre, si la mujer tiene menos de 50 años, le recomendaremos que utilice ese método anticonceptivo hasta que lleve 2 años sin tener la regla.
Y si tiene más de 50 años, la recomendación va a ser 1 año de amenorrea solo. La anticoncepción hormonal combinada puede continuar hasta los 50 años y a partir de entonces estamos hablando ya de ese balance riesgo-beneficio en una sociedad en la que existe una accesibilidad a otros métodos anticonceptivos que son más seguros y cómo van aumentando con la edad riesgos vasculares. Entonces, a los 50 años, en mujeres mayores de 50 años, les vamos a recomendar que cambie a un método de solo gestágeno, no al acetato de medroxiprogesterona depot, no a la Depo-Provera, o a un método no hormonal, como puede ser el DIU de cobre. En el caso del acetato de medroxiprogesterona depot, ya hemos visto que a los 50 años hay que cambiar a un método alternativo. Y si lleva un implante, una píldora de solo gestágeno o un DIU, puede continuar hasta los 55 años. Si una mujer de más de 50 años, entonces estamos viendo, bueno, pues claro, la mujer que lleva puesto un DIU de levonorgestrel está en amenorrea. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo le vamos a quitar ese DIU? ¿Cuándo? Entonces, bueno, pues para eso lo que podemos hacer es hacer una detección de FSH. Si esa FSH es mayor de 30, el método se puede mantener durante 1 año más. Se mantendría 1 año más y al año, si la FSH, si la FSH es mayor de 30, lo mantenemos 1 año más y al año lo podemos retirar. Y si la FSH es menor de 30, se continúa y se va a ir midiendo 1 año más tarde. Sabemos y después que si el DIU Mirena se pone después de los 45 años, se podría mantener hasta los 55 años. Y el DIU de cobre, creo que lo he comentado antes, puesto por encima de los 40, lo podríamos mantener hasta la menopausia establecida. Es decir, si es menor de 50 años, 2 años de amenorrea, y si es mayor de 50 años, 1 año de amenorrea. No vamos a olvidar que hay de estos métodos, algunos tienen aprobada la indicación como tratamiento del sangrado menstrual abundante, que ya sabemos que es una complicación que aparece con frecuencia en esta etapa. El que tiene unas mayores efectividad en este síntoma es el DIU de levonorgestrel. Sabemos también cómo hay un anticonceptivo que está compuesto, un anticonceptivo hormonal oral combinado, compuesto por el valerato de estradiol, perdón, no es levonorgestrel, es dienogés, que es un tetrafásico y que tiene también autorizada tiene también aprobada la indicación como tratamiento del sangrado abundante. Y el acetato y los anticonceptivos hormonales combinados no tienen aprobada esa indicación, pero sí sabemos que tiene ese efecto beneficioso de disminución del sangrado, pero por debajo de los anteriores. Y por supuesto, estos métodos anticonceptivos tienen una eficacia similar o superior en el caso de los 2 primeros a la utilización de un gestágeno. Sí que quería hacer una pequeña reflexión sobre un tema que estamos, bueno, pues que se plantea de vez en cuando, y es que supongo que ya hemos comentado y que todos ustedes conocen el documento de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS. Si no lo conocen, les recomiendo muy vivamente que se lo bajen de internet y que lo conozcan, porque es un documento magnífico para la prescripción de un método anticonceptivo. Pero, como he comentado antes, hace ese cruce, valora riesgos-beneficios y nos clasifica en esas categorías. Pero esa valoración de riesgo-beneficio es una valoración que se hace, que se ha considerado cuando el efecto que nosotros queremos obtener es evitar el embarazo. O sea, cuando nosotros el beneficio que vamos a obtener con ese tratamiento es exclusivamente que la mujer no se quede embarazada. Y en algunos artículos, en los mismos documentos de los criterios de elección, en este caso
los realizados por la CDC, nos dicen que en estos casos, cuando la recomendación se hace no solo para evitar el embarazo, sino como tratamiento de alguna patología, es decir, vamos poniendo más peso en la balanza de los beneficios, esa evaluación de riesgo-beneficio se modifica. El problema es que aquí lo que tenemos que trabajar es con nuestros conocimientos y con nuestra práctica y con nuestro sentido común, porque ya sí que no tenemos un documento tan magnífico como es este, en el que nos diga las categorías que vamos a tener cuando vamos a sumar más beneficios. No lo tenemos. Pero, por ejemplo, bueno, pues un poco como un inicio de esta perspectiva, hace un tiempo, poco tiempo, un grupo de profesionales hicimos un manual en el que hablábamos un poco de los usos terapéuticos de la anticoncepción hormonal. Y en lo que se refiere a la edad, pues partimos de la base que lo que hemos comentado, que la edad no es un factor que vaya a contraindicar el uso de ningún método anticonceptivo, por lo que la elección en una mujer de más edad solo debería fijarse en el estado de salud, los hábitos de vida y la experiencia previa con otros métodos. Que la eficacia en mujeres mayores es igual a la observada en menores de 35 años, que no existe razones para que los beneficios no contraceptivos clásicos observados en las menores, perdón, de 35 años no se vayan a cumplir en las mayores, que existen otros beneficios no contraceptivos como es el mantenimiento de la densidad ósea, la reducción del sangrado, los síntomas de menopausia que tienen más peso en estas edades, y que en esos casos habría que valorar si la continuidad de la anticoncepción hormonal combinada por encima de los 50 años se emplearía como tratamiento de otras circunstancias en aquellas mujeres que todavía tuviesen un riesgo de embarazo. Yo creo que tenemos que actuar con prudencia, que cuando estamos utilizando los anticonceptivos hormonales, estamos utilizándolo habitualmente en mujeres sanas y no, siempre tenemos que procurar, vamos, esforzarnos en no incrementar el riesgo en una mujer de cualquier edad y en cualquier circunstancia, pero que sí que podemos tener un poquito en consideración esta situación, ¿no? Y luego también quiero insistir en que los requisitos previos y los controles tendrán que ser más estrictos que cuando estos medicamentos se utilizan solo como anticonceptivos, y tendrán que ser adecuados a la patología que se estén empleando. Así, por ejemplo, pues cuando nosotros utilizamos un DIU de levonorgestrel, por ejemplo, como anticonceptivo, pues nosotros podemos poner el DIU y decirle a la mujer, y según las recomendaciones de las guías, podemos decir que siga con los protocolos de salud propios de la comunidad en la que esté, en cuanto a control citológico del cáncer de cuello, control de patología mamaria, etcétera, etcétera, y verla pues cuando corresponda cambiar el DIU, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si nosotros ponemos un DIU a una mujer como tratamiento de un sangrado menstrual abundante, una mujer que a lo mejor hemos hecho una biopsia, tiene una hiperplasia simple, etcétera, etcétera, a esa mujer la tendremos que hacer los controles, la tenemos que ver a los 6 meses, saber cómo está, la tenemos que ver al año, tendremos que ver si le está controlando el sangrado, si las biopsias ya son normales, si ha mejorado la anemia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces los controles en este sentido van a ser diferentes. Y yo con esta diapositiva creo que ya, no, tengo los mensajes para llevar a casa, no termino. Pero bueno, los mensajes yo creo que ya todos ustedes lo saben. Que las mujeres mayores de 40 años es importante realizar un consejo anticonceptivo. Que se recomienda establecer ese balance riesgo-beneficio teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados a la edad y considerando que ningún método anticonceptivo va a estar contraindicado solo por la edad de la mujer. Los anticonceptivos combinados se pueden utilizar después de los 40 años si la mujer
cumple con los criterios médicos de elegibilidad y además se pueden obtener importantes beneficios adicionales. Y en estos casos se debe reevaluar cada año, reevaluar los factores de riesgo y la toma de tensión arterial, es lo que nos están indicando las guías. La píldora de solo gestágenos se puede proponer de primera intención por su seguridad, considerando la característica del patrón de sangrado, como todos los métodos de solo gestágeno, y la no mejoría de los síntomas de hipoestronismo. El acetato de medroxiprogesterona de POT quizás no sea el método más adecuado, y el implante y la anticoncepción intrauterina los vamos a poder utilizar. En caso de sangrados abundantes se recomendaría implante o DIU de levonorgestrel, por supuesto, más que el DIU de cobre. Y yo creo que efectivamente esta ya es la última diapositiva y ya, bueno, pues les doy las gracias por la atención que han tenido, les doy las gracias por su asistencia y tenemos perfecto, ya tenemos por aquí unas preguntas que antes de nada pues vamos a contestar. O sea, Victoria, la doctora Prada nos pregunta que si usa un DIU de levonorgestrel para tratar una hiperplasia endometrial sin atipias, si como control bastaría la ecografía transvaginal para medir el endometrio y la presencia de amenorrea. Pues el control, yo creo que efectivamente si está puesto un DIU de levonorgestrel y vemos que un endometrio es un endometrio superlineal y la mujer no tiene la regla, en principio pues podría ser suficiente. Ahora, no está de más, pues por ejemplo al año, a tomar una pequeña cánula endometrial que se puede tomar perfectamente con el DIU puesto, no es necesario la retirada del mismo, ¿de acuerdo? Y ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ver un caso clínico. Caso clínico que, como he dicho, o no, yo creo que no lo he dicho, lo vamos a discutir un poquito entre todos. Es un caso clínico para comentarlo, o sea, no hay como si dijéramos verdades así objetivas. Vamos a comentarlo un poquito entre todos y a ver qué juego le sacamos, ¿no? Aquí, un segundito. A ver. Quito esto. Sí, se ve bien, si quieres. Sí, no, se ve bien. Lo único que pasa es que no la puedo poner en modo presentación porque tengo aquí arriba ahora la parte, a ver. Vaya por Dios. Verónica. No, sí, dime. No, que no te veía. Vale, intenta salir, vamos a salir. Yo creo que es mejor. A ver. Espera, vuelve otra vez a compartir la pantalla. A ver si. Comparto pantalla. Aquí, caso clínico y lo único es que es arriba, que no puedo llegar a la... Sí, ya te entiendo. ¿Sabes lo que te y a digo? Ver, en ver, a ver, diseño. ¿Y por qué no? Si antes que se veía perfectamente, ¿vale? Si no te lo pongo yo, ¿eh? Pero si quieres tardamos menos y te... Pues venga, pónmelo. Venga, voy a ver si... Vale, te lo pongo yo a ver si se ve bien. Si lo puedes, ¿vale? Venga, vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a irlo discutiendo a través del chat. En principio, el caso... la de Cournier, yo lo hago siempre con la cánula de Cournier. No hay ningún... No, en absoluto. O sea, perdona. ¿Que me has pedido que inicie mi vídeo? Vale, ya está. Sí, es que estaba sin vídeo. Ya está, ahora ya se te ve. De repente. Sí, ahora ya te vemos. Vale. Pues ¿Veis el caso, ¿no? El caso clínico lo ves. Ahora, ya estamos. Vale, un segundito que estaba viendo el chat
que ahora, sin embargo, ahora no me sale. Vamos a ver. Espera un segundo. Ahora sí, lo tengo aquí abajo. Perfecto. Quería ver el chat. Sí, se ha planteado una serie de preguntas en relación con la biopsia. Yo la biopsia la hago con una cánula de Cournier sin control ecográfico y además veo que hay muchos compañeros que lo hacen sin control ecográfico exactamente igual. La cánula de Cournier es muy finita, muy poco traumática y se puede hacer con el DIU puesto sin ningún problema. Vamos, yo llevo muchos años haciéndolo. Bueno, estamos. Mujer de 43 años que acude a la consulta de ginecología porque tiene unos baches de amenorrea de 3-4 meses desde hace un año y ahora ha comenzado con una sintomatología pues neurovegetativa. Tiene sofocos, irritabilidad, se encuentra cansada. En los antecedentes personales no tiene alergias, no tiene ninguna enfermedad que sea de interés, fuma 10-15 cigarrillos al día, el índice de masa es de 25, tiene una tensión normal. En los antecedentes familiares nos cuenta que su madre tuvo un cáncer de mama a los 62 años, ha tenido 2 embarazos y 2 partos, utiliza el preservativo y no desea más gestaciones. Le hacemos una exploración ginecológica que es normal y una analítica en la que presenta una FSH de 25, LH de 16, estradiol de 166, prolactina de 10 y una TSH de 2,4. Cuestiones. Vamos a plantearnos. Esta mujer que viene a nuestra consulta, ¿qué necesidades le tenemos que cubrir? ¿Qué os parece? Vale. Necesita tratar, nos estamos viendo, necesita tratar los síntomas de sofocos, mejorar la calidad de vida, síndrome climatérico y anticoncepción, tratar sintomatología de menopausia, síntomas vasomotores, no embarazarse. Si no desea seguir con preservativo, necesitará anticoncepción, síntomas de hipoestronismo, control del ciclo, no gestación. Bueno, pues parece que hay un consenso en el que efectivamente esta mujer, desde luego, necesita tratar esa sintomatología que tiene neurovegetativa y lo que ya le va a mejorar la calidad de vida y una anticoncepción, porque es una mujer de 43 años que sí que está utilizando el preservativo, pero el preservativo no le resuelve la sintomatología que tiene. Pero tiene 43 años y no tiene ningún método irreversible. Entonces, en ese caso, parece que estáis todos de acuerdo porque todos estáis hablando de dar anticonceptivos hormonales y aquí se plantea otra situación. Lo primero, ¿a vosotros os parece que una terapia hormonal de menopausia, por ejemplo oral, nos podría servir para resolver la situación de esta mujer? Vale. Bueno, vale, yo creo que estamos todos leyendo el chat. Efectivamente, la terapia hormonal de la menopausia no le va a resolver las dos necesidades que tiene esta mujer. Esta mujer necesita no quedarse embarazada, necesita una anticoncepción y va a necesitar también un método que le mejore esa calidad, esa sintomatología que tiene. Yo os voy a ir contando mi propuesta o mis propuestas o lo que yo haría, pero como comentábamos, aquí no tenemos nada, un documento tan magnífico como el que tendríamos si en otras ocasiones, pero nos tenemos que basar en él. Entonces aquí ya muchos de los asistentes están llamando la atención sobre una situación
importante, y es que esta mujer fuma, es una mujer fumadora, y ya sabemos que el documento de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS nos dice que fumadora mayor de 35 años desaconsejan el uso del anticonceptivo hormonal combinado por el incremento del riesgo. Y es verdad que pone el límite en 15 cigarrillos. Por debajo de 15 le daría como una categoría 3 y por encima de 15 le daría como una categoría 4, pero esta mujer está en 10-15. O sea que nos estaríamos moviendo en una categoría 3 en este momento, ¿vale? De los tratamientos que le podemos ofrecer, ya hemos visto que la terapia hormonal, bueno, 25 de bueno, vamos, no está delgadísima, pero 25 de índice de masa tampoco es un, sí, iniciamos el tema del sobrepeso, pero es verdad que eso no sería una contraindicación para los anticonceptivos combinados, que el límite se pone en 35. Dentro del Reino Unido, que eso es otra de las cosas que comentaba, los criterios médicos de elección de la OMS también hay que adaptarlas a las distintas circunstancias. Entonces, a ver, dicen, de acuerdo con Victoria. Victoria dice DIU de levonorgestrel y fitoterapia para los síntomas. Vale. Y hay quien tiene esta opción, tiene apoyos. Claira, DIU de levonorgestrel más estrógeno local, nos dicen por aquí también. O sea, utilizar un anticonceptivo que está bien, que tiene un estrógeno natural y que además tiene una indicación de tratamiento de sangrado abundante, un DIU de levonorgestrel o bien un DIU de levonorgestrel y un estrógeno local. Vale. Bueno, lo que estaba comentando. La OMS considera que la obesidad sería una categoría 2 para anticonceptivos hormonales combinados. La Sociedad Española de Contracepción, cuando hizo la revisión, se unió más a los criterios que tiene Reino Unido, que considera que con un índice de masa por encima de 35 ya no se deben de utilizar los anticonceptivos hormonales combinados. Por encima de 35, esta mujer tiene 25, esta mujer un combinado nos lo podríamos plantear por el peso, por aquí no habría problemas. Bueno, estamos de acuerdo en que es muy joven, claro, que es muy joven y si empieza a tener un problema de hipoestronismo, como nos está diciendo toda esa sintomatología, pues indudablemente pues puede tener un problema. O sea, los estrógenos son necesarios. Entonces, ¿qué tratamientos? De los tratamientos que le podemos ofrecer, ya pues todo es más o menos lo vamos viendo. Bueno, el mejorar los hábitos, eso es fundamental. Eso será toda mujer que fuma y que es sedentaria, bueno, mujer porque somos ginecólogos, les tenemos que decir que dejen de fumar y que se pongan las pilas y que anden, ¿no? Que tengan una vida más activa. Eso es fundamental. Pero sí que es verdad que yo en mi experiencia también es muy difícil que dejen el tabaco. Podemos poner el mundo un poco así, controlarles y tal, pero es muy difícil. Los estrógenos tópicos, yo creo que aquí no es una opción porque su sintomatología no es una sintomatología de síndrome urogenital, sino es una sintomatología sistémica de sofocos, de irritabilidad, etcétera, etcétera. Desde luego eso es lo que estaban comentando, que los estrógenos tópicos no mejoran. Y ya nos están aclarando que efectivamente que estaban hablando y se está hablando de un estrógeno por vía transdérmica. ¿Vale? Vale. Seguimos. Fundamental insistirle en que deje de fumar. De lo que hemos estado viendo, yo creo que podemos sintetizar un poco que a esta mujer le podríamos ofrecer la terapia hormonal que le va a mejorar los síntomas estos que tiene y que bueno, pero tendría que seguir utilizando el preservativo porque no
porque se puede quedar embarazada, la terapia hormonal no le protege. Y para eso tenemos otras opciones que le pueden cubrir más sus dos necesidades. El anticonceptivo hormonal combinado, pues ya nos está echando para atrás a todos el tema del tabaco, de que es fumadora. Bueno, pues no sé, pues vamos el beneficio que tendría pues sería que le controlaría el ciclo, que le quitaría la sintomatología y luego a largo plazo pues la prevención de la pérdida de masa ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues los riesgos que tiene pues es el riesgo del tabaco, el riesgo vascular. Bueno, vamos a ver un poco una pregunta, antes de nada, antes de pasar a la siguiente que ya vamos a votar. ¿El antecedente del cáncer de mama de su madre con 62 años os supondría una limitación a la hora de prescribir un anticonceptivo combinado? Vale, no, efectivamente. O sea, la única limitación que hay para utilizar un anticonceptivo combinado es el antecedente personal de tener un cáncer de mama, no el antecedente familiar. Y luego aparte de eso, pues bueno, la madre lo tuvo ya en la posmenopausia, con lo cual el riesgo también pues es un riesgo menor, ¿no? O sea que en ese sentido, de cara a la anticoncepción combinada, efectivamente no supondría una limitación de cara a la prescripción. Luego, la mujer podrá hacer sus controles de cribado pues de la forma habitual, pero vamos, en principio no se lo vamos a limitar por eso. Entonces, bueno, vamos a ver. Verónica, ¿nos pones ya para votar? Sí, voy ahora mismo. Vale, pues esto sería: ¿qué opciones parecen más adecuadas? No quiero decir que vaya a haber solo una, o sea, ¿qué opciones os parecen más adecuadas? Seguir igual hasta que esté un año en amenorrea y entonces iniciar una terapia hormonal. Le decimos que siga con el preservativo para no quedarse embarazada y que, bueno, que la terapia hormonal la vamos a iniciar cuando ya esté un año en amenorrea. Utilizar un anticonceptivo hormonal combinado por vía oral. Para tener menos riesgos, utilizar un anticonceptivo hormonal combinado por otra vía que no sea oral. Poner un DIU de levonorgestrel y prescribir un estradiol transdérmico. O bien, utilizar una terapia hormonal para la menopausia por vía oral. A ver, ¿qué parece? ¿Qué os parece? A ver, seguir igual para tener menos riesgo, poner un DIU de levonorgestrel y prescribir un estradiol transdérmico. 78, 41, tal. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo para mí, mi opción preferida sería poner el DIU de levonorgestrel y prescribir el estradiol transdérmico. Me parece que es lo que menos riesgo tiene. Pero aquí efectivamente, o sea, es lo que menos riesgo tiene para esta mujer. O sea, sabemos que el DIU de levonorgestrel es un dispositivo que no tiene, efectivamente. Están diciendo que si deberíamos tener en cuenta las preferencias de la paciente, efectivamente. Entonces yo digo que para mí la primera opción que me parece más segura sería poner el DIU de levonorgestrel y el estradiol transdérmico. Ahora, hemos comentado cómo la evaluación de riesgos-beneficios, conforme queremos obtener más beneficios, el peso
va pesando más, ¿no? Vamos aumentando más. Esta mujer, si le ponemos un anticonceptivo combinado, pues resulta bueno, pues que va a controlar los ciclos, que va a prevenir la pérdida de masa ósea, que va a mejorar esa sintomatología que tiene que la limita tanto y que le afecta tanto a su calidad de vida, ¿no? Entonces, ya no es que no se quede embarazada, es que no se quede embarazada y además todo este tipo de cosas. Y es una mujer, pues que no es una mujer obesa, que no tiene más factor de riesgo que el que es fumadora, porque tiene 43 años, tampoco es una mujer muy mayor, no tiene más factor de riesgo que el que es fumadora y fuma menos de 15 cigarrillos al día, ¿vale? Yo pienso que esa es una opción que también se podría considerar y como se ha comentado aquí, pues bueno, pues que la mujer, pues que la mujer sea un poco la que decida entre estas dos opciones. Llegado en ese sentido, los riesgos son los mismos cuando utilizamos vías orales o vías que no, o sea, los criterios médicos de elegibilidad de la OMS son los mismos cuando usamos vías orales y cuando usamos vías no orales. Pero también es verdad que estamos viendo que si el principal riesgo que a nosotros nos preocupa es el riesgo trombótico, pues deberíamos de irnos a estrógenos, a dosis bajas de estrógenos, oral o vaginal, que sería el que tiene menor dosis de estrógenos, o combinaciones con el estradiol. Entonces, que no controlan también el ciclo como el etinil-estradiol, que eso también habría que informarle a la mujer si ya quiere un control del ciclo estricto, no controlan también el ciclo como el etinil-estradiol, pero bueno, pues tienen un control muy aceptable, mejor que los métodos que se obtienen normalmente con los métodos solo gestágenos, y entonces yo creo que lo que yo haría, porque ya digo que aquí no tenemos un documento que diga esto es así y tal, yo creo que valorando riesgos y beneficios, yo le propondría esas dos alternativas y que ya decidiera en función de cómo se vaya a encontrar más cómoda, su estilo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Mi preferencia sería, y me parece que la que menos riesgos va a suponer, sería el diodelevonorgestrel con el estradiol. Y desde luego, esa es mi preferencia. O sea, yo le hablaría del riesgo que le supone el tabaco, le insistiría, como se ha comentado a lo largo de todo el chat, que ella deje de fumar, que disminuya mucho más su consumo de tabaco. Efectivamente, le daría un control a corto plazo para ver cómo se encuentra, cómo va y sobre todo si utiliza una anticoncepción combinada para insistirle sobre el tema del tabaco, cuánto fuma, ha disminuido, ha conseguido disminuirlo, etcétera, etcétera. Porque también es verdad que muchas veces con el tabaco, pues cuando preguntas, ¿cuánto se fuma? Bueno, pues yo tal, normalmente 10, y cuando salgo más, pero claro, depende de lo que salga, o sea, porque si sale mucho, pues son muchos los días que se está fumando, pues a lo mejor una cajetilla o más de una cajetilla diaria. Eso también es una cosa que hay que valorarla, ¿no? Insistirle muchísimo en eso, en que debe de dejar de fumar, que debe tener una vida activa, hacer ese control que hemos comentado como un control más como un control más frecuente. Y bueno, pues yo creo que esto, igual que lo que estáis decidiendo, pues es la opción que le deberíamos ofrecer a esta mujer. Yo creo que es algo por lo que estoy viendo, estamos también todos de acuerdo. Y por supuesto, que era una cosa que estaba notando que se me olvidaba y que me parece que es muy, muy importante, por supuesto, decirle a la mujer, no decirle a la mujer, por supuesto, apuntar en nuestra historia clínica todas estas consideraciones, ¿eh? O sea, porque desde un punto de vista legal, lo que se apunta es lo que hay, es lo que existe, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una indicación o tal, es muy importante
que eso quede reflejado en la historia. Entonces, si la historia deja reflejado pues que si la mujer utiliza un anticonceptivo, a pesar de que utiliza el tabaco, tal, a pesar de que se trata de una mujer fumadora, se considera que el riesgo con la combinación esta y tal supera los beneficios al tener esta sintomatología, se informa del riesgo de trabajo, la mujer lo entiende, se recomienda suspender el tabaco, cito para esto y tal y cual, ¿vale? En cuanto a la pregunta que si el tabaco no contraindica nada la terapia hormonal sustitutiva, también depende del número de cigarrillos que se utilicen. Pero en cualquier caso, y yo no sé si ustedes lo saben, pero desde la EM estamos ahora ya finalizando al fin, después de mucho tiempo, años de trabajo, la realización de un documento que va a ser pues un poco también unos criterios de elección para terapia hormonal sustitutiva. O sea, es un primer documento, una primera intención en este sentido, en el que se han evaluado una serie de condiciones médicas que pueden afectar a las mujeres que utilizan terapia hormonal y se han considerado con los diferentes tipos de terapia hormonal. Y en ese sentido, en cuanto a la pregunta que si el tabaco no contraindica nada de la terapia hormonal, el trabajo está todavía pendiente de finalizar, prácticamente finalizado, falta que se pase a los revisores externos y tal, pero en principio la limitación la van a tener sobre todo la vía oral. En la vía transdérmica, creo recordar que la categoría que se decidió finalmente, que se consensuó después de lo que se vio, ya digo, pendiente de finalizar y pendiente de los revisores externos, sería una categoría 2. La vía transdérmica es más segura y en este caso, además, sería solamente el estrógeno, porque el gestágeno ya lo estamos utilizando a través del DIU. Y como esta mujer, otra de las cosas, claro, efectivamente, la doctora Carrizo dice que no sea solo el número de cigarrillos, que hay que ver concomitancias, efectivamente. O sea, en este caso vemos que el índice de masa corporal son 25, sobrepeso, pero estaría indicado un anticonceptivo combinado, lo podría utilizar si lo queremos. Es una mujer normotensa, o sea, efectivamente, o sea, en una mujer hay que evaluar todos los factores de riesgo cardiovascular, no solamente el tabaco. Pero en el caso de esta mujer, lo único que tendría en ese sentido sería el tabaco. Y luego, claro, si pasan 5 años y no está en menopausia, si decide ponerse su DIU de levonorgestrel, está estupenda, pasan 5 años y no está en menopausia, pues le tendremos que cambiar el DIU, porque ya hemos dicho que cuando el DIU se está utilizando como prevención del endometrio, hay que cambiarlo cada 5 años. Bueno, 5 o 6, depende de 5 años. 5 años en la prevención. Bueno, aquí ya empezamos con los temas de las 17 comunidades autónomas y de los problemas de las inequidades en todas las comunidades. Efectivamente, hay comunidades autónomas que son tremendamente restrictivas. En mi comunidad tampoco está financiado a partir de 40 ni por debajo de los 18. Y bueno, pero por ejemplo es que en mi comunidad el DIU está financiado cuando se utiliza como tratamiento del sangrado menstrual abundante. O sea, es verdad que en el caso, pero por ejemplo en el caso de esta mujer no estaría financiado en mi comunidad porque no tiene un sangrado abundante. O sea, que el DIU también tendría que comprarlo. Sin embargo, hay otros sitios, otras comunidades autónomas donde está completamente financiado y no habría ningún problema. El tema económico es un tema que en función de la comunidad en la que uno se maneje, hay diferencias a la hora de la prescripción de los métodos anticonceptivos. Eso es así. No, y ahí sí que nosotros no podemos hacer nada, sino manejarnos con la situación en la que nos encontramos. Bueno, bueno, pues yo creo que ya hemos finalizado, ¿no?,
con todo, con el caso clínico, con todo. Al inicio he comentado el tema del trabajo, que me han dicho bueno, que hacéis un trabajo sencillito, y lo he comentado al principio, el trabajo es exclusivamente pues el ver en la situación esta de COVID que acabamos de pasar y que está tan de moda, trabajar en esa situación, pues ver si se ha producido, que hay algunos datos en este sentido, una modificación en la frecuencia de las relaciones sexuales de las mujeres perimenopáusicas. Para eso os pongo os van a facilitar 3 diapositivas de la encuesta de la Sociedad Española de Contracepción, y la encuesta la podéis obtener entera con el enlace que mando en el Word, ¿vale? Entonces sería muy sencillito, pues un poco el ver un poquito, pues si efectivamente la situación que ha originado la pandemia puede haber modificado las relaciones sexuales, si hay datos que nos digan que las mujeres perimenopáusicas lo han modificado, si tenemos datos en función de los métodos anticonceptivos que se utilizan en esas edades, que también está la diapositiva de la encuesta de la SEC, puede haber influido en eso, y nosotros cómo hemos podido manejar la prescripción y la indicación de los métodos. Y bueno, pues por mi parte nada más, hemos finalizado ya ampliamente. La verdad es que yo he estado muy a gusto, espero que todos ustedes también. El chat ha estado muy interesante, muy movido, y sobre todo que hemos estado todos muy de acuerdo, que eso me parece que es muy importante. Así es que Muy buenas bien. noches. Muchas gracias. Ha estado perfecto. Buenas noches.